sin más, vamos a dar inicio a nuestra reunión. Yo les pido que abran su Biblia donde nos quedamos la semana pasada. Estamos estudiando verso a verso el libro de Hechos. Vamos, por favor, a abrir su Biblia en el capítulo 5, en el verso 12. Si me hace usted el favor, abra su Biblia, enciéndala. ¿Ya está conmigo? Si usted toma nota, esta enseñanza lleva por título Una iglesia pura. Una iglesia pura. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 5, verso 12. Algunas Biblias tienen el título de Muchas señales y maravillas. Versículo 12. Acompáñeme a leerlo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Acompáñenme a hacer una oración, por favor. Señor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones reverentes, con humildad de corazón. Señor, necesitados de tu palabra. Te agradecemos mucho esta mañana el poder despertar, el poder ver la luz, Señor, que nuestro corazón late y que tenemos el gran privilegio de ser expuestos a tu palabra. Esta mañana te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos guíes, que nos hables, que tu palabra ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para poder conocerte más y ser cada día más como tu Hijo Jesús, en carácter, en pensamiento, irnos pareciendo cada vez más a Él, Señor. Te lo pedimos en el nombre hermoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, yo quiero, a manera de introducción, leerles una cita de un libro que tengo que me parecía muy bueno para lo que vamos a compartir. Le pido que me preste su atención para que de aquí podamos partir. Dice: cierta mañana entré a la cocina y noté que Sean se había olvidado de sacar la basura, tarea asignada para hacer todas las mañanas antes de salir para la escuela. Tengo que ir a buscarlo para que vuelva y saque la basura, le dije a Dottie. Josh me contestó: no puedes hacer eso, ya casi es hora de entrar a clase, lo castigarán por llegar tarde. Mi amor, tengo que hacerlo, insistí. Así que tomé el auto y fui a la escuela. Sean estaba en el campo de juego jugando con sus amigos al baloncesto antes de entrar a la clase. Me acerqué a Sean y le dije: hijo, quiero que busques tu bicicleta y vuelvas a la casa para sacar la basura. Pero papi, faltan solo 5 minutos para que toquen la campana. No puedo hacerlo después de que salga de la escuela, protestó Sean.
No, tenías que sacar la basura antes de la escuela y quiero que por favor lo hagas ahora mismo. Papi, no puedes hacerlo por mí, aunque sea solo por esta vez. No, hijo, contesté, te corresponde a ti. Sean pasó la pelota a sus compañeros y se arrastró hacia su bicicleta con los hombros caídos. Al observarlo, escuché una vocecita en mi oído. ¿Qué clase de padre eres? No te hubiera costado nada sacar la basura, aunque sea esta vez, ¿no? Para cuando Sean había cumplido una simple obligación y había vuelto a la escuela, la campana ya había tocado y llegó media hora tarde. La maestra lo mandó a la dirección y cuando llegó tuvo que explicarle al director lo que había pasado. El director le escribió un justificante, lo mandó de vuelta a clases y después me llamó por teléfono. No puedo creer lo que me acaba de contar Sean, dijo. Le di un justificante para que volviera a clase porque me impresionó el hecho de que un padre le exija a su hijo que sea responsable. Si más padres enseñaran responsabilidad a sus hijos, nuestro trabajo en la escuela sería más fácil. Y esta introducción es sobre disciplina y hoy vamos a hablar acerca de ello, sobre disciplina, sobre santidad, sobre pureza y la gran necesidad que tenemos nosotros como individuos, como creyentes y desde luego como iglesia. Entonces, una vez dicho esto, espero que haya interés de su parte. Vamos a comenzar. Le pido que ponga sus ojos en la Biblia y vamos a leer el verso 12, por favor. Hechos, capítulo 5, verso 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Lucas continúa su narrativa, como lo hemos venido estudiando, verso a verso, y comienza con un modismo hebraico, ¿no? O mejor conocido como hebraísmo, que es por la mano de, y se refiere simplemente a través de los apóstoles. Es algo así como lo de la semana pasada, no sé si lo recuerda, cuando Zafira, y que dice, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Es exactamente igual. Ahí Lucas estaba refiriendo a los jóvenes, pero les llama, he ahí los pies de los que fueron a enterrar. Aquí es igual. Dice, por la mano de los apóstoles. Es un hebraísmo para hacernos saber que a través de los apóstoles comenzaron a suceder muchas señales y muchos prodigios. Y yo creo que lo más importante de esta primera parte del versículo es que comenta los apóstoles. Los apóstoles. Lo que está haciendo Lucas es ampliando un poco más la información para nosotros, porque hasta ahorita venía como muy focalizado sobre Pedro y sobre Juan. Y entonces ahora comienza a ampliar esto y decirnos, ya no solo eran ellos dos, sino que eran los 12 los que estaban siendo usados por Dios para sanar personas. Pero sabemos que no eran ellos en realidad, no eran los apóstoles como tal, sino Dios a través de estos hombres, el que sana, el que libera, y ellos solamente eran un instrumento en las manos de Dios. Y ya de inmediato surge la primera pregunta para nosotros como iglesia y es, ¿estás siendo instrumento en las manos de Dios? Es una pregunta para ti, ahí en casa, ¿dónde estás? ¿Estás siendo instrumento en las manos de Dios?
Tal vez no sanando enfermos, pero sí tal vez consolando a alguien, dándole una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, ¿verdad? Siendo luz, siendo sal, como nos llama la Biblia, o tal vez ni siquiera tanto, pero sí tal vez dispuesto a ser tratado como barro en las manos del alfarero, y eso ya te hace un instrumento. Pero yo te pregunto, ¿estás siendo ahora un instrumento en manos de Dios? Y continúa Lucas diciéndonos muchas señales y prodigios en el pueblo. Esta es una frase que ya habíamos escuchado antes, que ya ha utilizado antes el evangelista. No vaya para allá, pero en Hechos 4:23 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 2:43. Pero lo que me gustaría que aprendiéramos de esta parte del texto son dos cosas. Número uno, que los apóstoles continúan siendo llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Continúan. Porque ¿sabe algo? Es bien fácil distraernos. Es bien fácil distraernos. El mundo está creado con un sistema lleno de distractores. Y mire, para no ir más lejos, ahorita terminamos la transmisión, usted apaga su computadora, se da media vuelta y ya no se acuerda. Se pone a ver su Facebook, se pone a ver el Twitter, se pone a ver Netflix, se pone a hacer la comida, o sea, llega el cuervo y se lleva la semilla. Y es muy fácil distraernos. Y lo que nos dice este texto es que estos hombres continuaban, no se quedaron ahí y ya pasó y listo, como a veces nos ocurre aquí en el templo. Y llegamos y cuando entramos por esa puerta, alabamos, escuchamos, pero apenas salimos por ahí y como que dejamos el cristianismo aquí y ya recojo mi uniforme de mundo. Ya me pongo y ya se me olvidó. Y ya se me olvidó y ya cuando vengo el próximo domingo, dejo mi uniforme de mundo afuera, me pongo mi máscara, mi uniforme de cristiano y ya entramos todos y buenos días, bendiciones, aleluya, gloria a Dios. Y dice aquí que estos hombres continuaban haciendo muchas señales y muchos milagros. Y el segundo punto importante que este texto nos enseña, señales y prodigios, es que estos no eran para exhibicionismo. No eran para exhibicionismo, como ahora pasa mucho. Solo basta que usted prenda la tele y ponga un canal cristiano. Eso es una pena. Parece más bien un circo. A mí, la verdad, veo esas cosas y me da más bien vergüenza. Me da más bien mucha tristeza lo que han convertido el evangelio. De verdad, una congregación llena un auditorio, un tipo con un vaso de agua, convirtiendo el agua en vino. ¿Qué es eso? Muy mal, muy barato, muy mal hecho. O una persona llega y está el predicador y se quita el saco y comienza a golpear a la gente y la gente se cae. ¿Qué es eso? Son escenas que claro, dan vergüenza, dan pena. Y esto que estaba hablando aquí no es eso, es totalmente lo contrario. Maravillas, señales, prodigios que tenían un fin, que tenían una meta, y era mostrar el evangelio. Era mostrar el hecho de que Jesús estaba interesado en los suyos,
que conocía sus necesidades y que estaba vivo, que estaba cubriendo esas necesidades y seguía trayendo sanidad a todo aquel que creyera por fe. No esos circos extraños que podemos ver. Piense usted por un momento que el Señor Jesús entrara a estas congregaciones modernas y se quedara observando. ¿Qué cree usted? ¿Qué pensaría? Y antes de continuar, quiero hacer una aclaración muy importante, y es que la mayoría de los estudiosos coinciden en que a partir de este verso que vamos a continuar, que es como la segunda parte del versículo 12, esta segunda parte del versículo 12, el 13 y el 14, es una especie de paréntesis. Yo no sé si usted lo había leído antes o no, pero es un poco extraño, como que no tiene mucho que ver con lo que venía narrando, y ellos coinciden en esta parte. Y al final, en el verso 15, retoma esta narrativa que veníamos viendo hasta ahorita, pero esto es una especie de paréntesis. Y entonces lo importante es la pregunta, ¿qué hay? ¿Qué hay dentro de este paréntesis? Y el tema que se mueve ahí es la pureza de la iglesia. La pureza de la iglesia. Y una vez que Dios ya había tratado con el pecado de Ananías y de Zafira dentro de la iglesia, nos dice esta porción que estaban todos unánimes, esta parte que sigue, en el pórtico de Salomón. Ya estamos dentro de ese paréntesis. El pórtico de Salomón es un lugar que era bien conocido para todos ellos, para esta iglesia nueva. La ubicaban perfectamente porque en el pórtico de Salomón fue donde Pedro expuso su segundo sermón. ¿Se acuerdan? Ahí fue donde él compartió su segundo sermón. También ahí el Señor Jesús dio un discurso. No vaya para allá, solo tome la nota en Juan 10:23. Entonces, tal vez por esta y algunas otras cosas, era la razón por las que ellos tomaron como el punto de reunión para que se vieran todos los días ahí. Y entonces era ahí donde ellos oraban, era ahí donde ellos adoraban todos los días, era el punto de reunión. Y una vez dicho esto, lo que vamos a ver a continuación es una narración de una paradoja muy, muy particular. Versículo 13, sígame con cuidado, por favor. Versículo 13 dice, los demás, o sea, los incrédulos, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, o sea, con los creyentes. Mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, que las personas de afuera les tenían gran respeto a los creyentes. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué cree? ¿Por qué cree que los no creyentes, los gentiles, los respetaban? Número uno, sin duda, porque podían ver que el poder de Dios se manifestaba a través de ellos. O sea, la gente estaba viendo lo que estaba sucediendo y cómo ellos, a través de sus manos, ellos estaban pudiendo dar sanidad a quienes estaban padeciendo, cómo estaba creciendo la iglesia. Era inevitable que ellos no se dieran cuenta de esto. Pero además, acababa de ocurrir algo recientemente y era lo de Ananías y Zafira. Entonces eso les dejaba bien clarito cómo era que Dios trataba con el pecado. Y yo le pregunto a usted le quedó claro? ¿O usted es de la línea de pensamiento que cree que Dios ya no trata de la misma manera con el pecado? No, Sergio, mira, Dios era así en aquel tiempo.
trató con esa severidad del pecado en aquel tiempo, pero ahora Dios ha cambiado. Yo le digo, no, no es así. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no va a cambiar su estándar de cómo trata con el pecado. Pues mire que por eso envió a su Hijo y por eso murió en una cruz. Y entonces le vuelvo a preguntar, ¿sí nos quedó claro cómo es que Dios trata con la severidad? Porque esto impediría que si por ahí había algún listo que se quería acercar a la iglesia como para querer sacar algo, porque ocurre, hermanos, con mucha frecuencia, que hay algún varón por ahí que le gusta a una chica y entonces pues sabe que se congrega, dice pues ni modo, vamos, y entonces se acerca a la iglesia con alguna intención extraña, o bien tratan de acercarse a la iglesia para obtener algún beneficio financiero. Sucede. Y esta era una medida que Dios tomó para tratar con la iglesia, pero también para lanzarles una señal muy clara a las personas de afuera, que podían acercarse con una intención extraña, sin un compromiso verdadero de tratar de buscar a Dios con todo su corazón. Y mire, al instante caerían muertos. De ahí que ninguno se atreviera a juntarse con ellos. Ya era de pensarse, ya era como mejor de lejitos, porque no vaya a ser que, hermanos, ¿cómo están? Cristianos, creyentes, ¿qué tal? No, mira, así de lejos, no me des la mano, el COVID, ya sabes mejor, así de lejos. ¿Y sabe algo? Yo quiero decirle que en casa de oración tratamos con severidad el pecado. Debe de saberlo usted. En esta iglesia creemos en ello y se trata de la misma manera, no podemos reducirlo. Y le pido que no nos confundamos, que con esto no sea como, ¡ay! Le falta amor. Mire, esa es una línea de pensamiento equivocada, porque precisamente la Biblia habla de eso. Dice la Escritura, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Y si tenemos nosotros ese buen hábito de atender al pecado y de tratarlo como debe ser tratado, Dios va a mantener una iglesia pura. ¿Cuántos quieren una iglesia pura en donde se pueda ver a Dios obrando? Bueno, pues se necesita tratar con el pecado, no se puede reducir. ¿Y sabe qué? Es maravilloso porque si uno vive de esa manera y la iglesia trata el pecado de esa manera, la gente de afuera, créame, no va a correr a venir a congregarse aquí, porque sabe que de antemano va a ser expuesto su pecado. Entonces, no van a llegar fácilmente, no seremos una iglesia popular desde luego. Pero ¿sabe qué? Si entendemos esto correctamente, esto es bueno, nos hace bien, lo necesitamos. Que la Biblia sea expuesta en nuestro corazón, traiga luz y yo pueda comenzar a tratar con ese pecado, con esa condición que me tiene como vivo. Y entonces nosotros tenemos que incluir el pecado dentro de nuestra predicación. Tenemos que incluir el pecado dentro de la evangelización. Si tú estás ahí en el hospital, en tu trabajo, en la escuela, y tú estás compartiendo el evangelio, tienes que incluir el pecado. Tienes que hablar de él. Para que cuando lleguen aquí a casa de oración no se vayan para atrás, sino que ya sabían. Porque ¿sabe qué? Si no, nos hacemos de personas que llegan a la iglesia con muchas otras intenciones. Personas que son superficiales, personas inconstantes,
curiosos, ¿verdad? Gente frívola que realmente no les interesa en realidad conocer a Dios. Y a mí me parece realmente increíble que hoy en día encontramos no una, muchísimas iglesias en donde deliberadamente han tomado la decisión de no hablar del pecado, de no hablar del pecado. O sea, el líder les llama, el pastor los llama, a los demás pastores, a los demás líderes y dicen, prohibido hablar del pecado. Por favor, por diferentes razones. Tienen sus razones, sus excusas. Por ejemplo, prohibido hablar en esta iglesia de pecado para no herir a los nuevos. Imagínense eso, para no herir a los nuevos. Algunos otros dicen, para que no se diga que en esta iglesia nos falta el amor. Otro argumento que utilizan. ¿Pero será esto cierto? ¿O sabe qué tantos argumentos puedan tener? Seguro que tienen muchos para defender esa postura. Pero, ¿sabe algo? Lo que ellos ignoran cuando hacen este tipo de decisiones es que pretenden formar una iglesia haciendo a un lado la Biblia. Y lo que no saben es que lo único que están haciendo es atrayendo pura gente superficial. Sí, es probable que se llene de personas que sean de estas iglesias muy grandes en cuanto a crecimiento, pero nosotros no perseguimos esa parte, sino perseguimos verdaderos creyentes que llegan al conocimiento de Dios de manera correcta, de manera bíblica, y entonces se arrepienten y entonces inician un discipulado con el conocimiento de todas estas cosas. No pretendemos crecer en número, ni tampoco tener personas que más adelante van a redundar en un problema dentro de la iglesia. Y lo que estos líderes o pastores temen es que si aplican disciplina, esto ahuyente a las personas y entonces arruine su iglesia, se queden sin personas. Cuando sabe que, al contrario, si ellos aplican, si nosotros aplicamos correctamente la disciplina, alejaremos a aquellos que aman el pecado. Y vamos a atraer, van a llegar personas que genuinamente están cansados, que están cargados, personas que tienen vidas arruinadas, como usted y como yo en algún momento, y que desean desesperadamente un cambio de vida, que reconocen que precisamente el pecado y la forma de vida pecaminosa ha sido la que los ha llevado a una relación y otra relación y otra relación, puras relaciones fallidas. Que precisamente esa vida de pecado, el vivir mintiendo, y le miento acá y le miento allá y a mi jefe y le miento a mi esposa y le miento a mi hermano y le miento en la iglesia, es lo que me ha llevado a vivir en esa vida que tengo hoy. Que esa vida de pecado practicado, de robo, es la que ya llevó a algunas personas a ir a prisión. Que esa vida de pecado, de lascivia, de pornografía, es la que está llevando a pique mi matrimonio. Es la que llevó a pique mi matrimonio y ya me destruyó. De esas personas convencidas, es de las que deseamos que estén en la iglesia. Cansados, cargados, listos para venir delante de Dios, que desean con su corazón desesperadamente el arrepentimiento y la justicia de Dios sobre ellos. Y estos hombres temen. No, es que espérate, o sea, si yo le presento, es muy duro. ¿Cómo le voy a decir eso? Si eso es lo que nos acercó a Dios, el conocimiento de nuestro pecado, de nuestra condición. La enseñanza más completa sobre cómo se aplica la disciplina también la enseñó el Señor Jesús. Acompáñeme, por favor, a Mateo 18.
Mateo capítulo 18, versículo 15, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Ahí está. También el Señor Jesús enseñó sobre cómo se debe aplicar la disciplina. Que por cierto, hay 2 o 3 hermanos que tengo ya pronto que reunirme con ellos. Y a solas, dice. Y a solas. Le dices, y si el hermano entiende, listo. Habrá llegado, habrás ganado a tu hermano, dice la Biblia. Pero ¿qué pasa? Que no es agradable. No es agradable, a nadie nos gusta. Entonces, si no, llama a 2 testigos y está perfectamente marcado. El Señor Jesús enseñó y estableció en la Escritura cómo debe aplicarse la disciplina. Y mire usted, qué tremendo, porque puede ser que le parezca severo, pero aunque a usted le pueda parecer severa la disciplina contra el pecado, y los incrédulos tuvieron temor de acercarse a los creyentes, fíjese, la iglesia creció. Es increíble. A pesar de ello, versículo 14 de Hechos 5, por favor. Para que podamos desengañarnos. Aquí está toda la secuencia de pensamiento de Dios, el consejo completo de Dios. Es errado pensar que no es necesaria o importante la disciplina. Versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. O sea, la iglesia creciendo. Gran número, dice la Escritura, así de hombres como de mujeres. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. El bendito efecto de tratar con el pecado. Con el pecado. Tantas personas que ya el médico y evangelista Lucas ya perdió la cuenta. Ya no sabe 3,000, 5,000, ya no sabe, ya se reduce a decir que estaban creciendo, y ahora es especial porque ya no dice tantos varones, sino ya incluye hombres y también mujeres, pero ya son muchos. Algunos historiadores creen que, o dicen ellos, que hablamos de cerca de 10,000 creyentes. ¿Cómo ve? ¿Le parecen pocos o muchos? Yo quise buscar un ejemplo para que nos demos idea. Y a los de acá de Cancún, ¿conoce usted el estadio Beto Ávila de béisbol? Lleno. Caben 9,500 personas y se cree que la iglesia era más o menos de 10,000 personas. O sea, ya era un buen número de creyentes. Pero, ¿sabe qué? La parte importante es este principio bíblico que tenemos delante de nosotros, y es la pureza. La pureza. Este tema de la pureza es una de las características, escúcheme, que sí o sí debemos tener todos los creyentes. Debe ser una marca que esté en la iglesia, en todos los tiempos, que estuvo en aquella iglesia en el libro de los Hechos, que debe de haber el día de hoy, un remanente tal vez pequeño, pero que exista
una iglesia pura y deberá existir una iglesia pura. Y quiero compartir con ustedes un texto de un pastor que se llama Robert Murray McCheyne. Me pareció muy especial. Se los voy a leer literal. Dice: no olvides la cultura del hombre interior. Me refiero al corazón. ¿Con qué diligencia el oficial mantiene su sable limpio y afilado? Toda mancha la restriega con el mayor de los cuidados. Recuerda que tú eres la espada de Dios, su instrumento. Confío, dice McCheyne, en que como vaso escogido para Él, lleves su nombre. En gran medida, el éxito estará de acuerdo a la pureza y perfecciones del instrumento. Dios no bendice tanto los grandes talentos, sino la gran semejanza con Jesús. Un ministro santo es un arma terrible en las manos de Dios. Fin de la cita. Considero entonces que es esencial, es fundamental la santidad, la pureza en la iglesia, porque así lo enseñó Jesús. No es algo que Sergio crea o que sea un método. Dios lo desea de esa manera y Jesús lo dejó muy claro en la Escritura. Él exige un alto compromiso para servirle, para seguirlo. Le pido que me acompañe en su Biblia, Mateo 10, por favor, capítulo 10, verso 32. Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 32. ¿Ya está conmigo? Deme un amén virtual. Mateo 10, 32. Y dice la Biblia: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es el Señor Jesús hablando. Verso 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Espada. Verso 35. Porque he venido a poner en disensión, en división, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, dice el Señor Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, y el que no toma su cruz, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuántos pueden decir amén? Me parece increíblemente caballeroso el señorío de Jesús, que no ocultó nada. Desde el principio les habló tal cual eran las cosas, con toda claridad. No dejó nada con letras pequeñas. No hubo nada que después los discípulos comenzaran a ver la dificultad y dijeran: oye, de esto no nos habló el Señor, ¿no? Desde el principio les especificó todo y todo lo que pasaría, todo lo que les vendría y el costo de seguirle. Aquí tenemos nosotros
delante los estándares que estableció el Señor Jesús para sus seguidores. Tienes que dejarlo todo. ¿Todo? Sí, incluso tu pecado. Incluso tu pecado. Y si estás dispuesto a morir, a ti, y vienes arrepentido de lo que has hecho, de cómo has vivido, de tu condición, y clamas por perdón, dispuesto a vivir bajo esos estándares que estableció el Señor en la Escritura, entonces, hasta entonces, eres un buen candidato para poder seguir a Jesús. Y solo así, con personas de este tipo, vamos a poder tener una iglesia que pueda impactar al mundo. Solo en esa medida podemos trastornar el sistema de este mundo. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera sino un templo vivo que esté conformado por hombres y mujeres, entiéndase ladrillos, piedras vivas, que conscientemente toman la decisión de seguir a Jesús. De hombres y mujeres que dicen amén y toman su cruz, mueren a sí mismos y le siguen en pureza. Diga pureza. No hay otra manera de seguir a Jesús. Y llegamos ya al versículo 15, que es donde termina este paréntesis y retoma Lucas la narrativa con la que venía iniciando en la primera parte del verso 12. Y después de hablar de una iglesia creciente que exhibe al mundo, que expone al mundo pureza, que queda claro para todos que era un canal, un medio por el cual fluía el poder de Dios. Venimos de la cita, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, versículo 15, tanto que se acercaban los enfermos, que sacaban los enfermos a las calles, dice, y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Nadie podía negar los milagros que ocurrían. Y como la gente sabía dónde se reunían, ya lo vimos en el pórtico de Salomón, sacaban a sus enfermos. Los sacaban ahí en ese camino hacia el pórtico de Salomón y los ponían en sus calles. Y Lucas nos hace una especificación muy interesante que dice que los ponían en camas, que la traducción, esa palabra griega es clinarión. Los ponían en camas, que ese clinarión es como camillas, como literas. Esas eran unas estructuras grandes. Y luego nos dice en lechos, y esa palabra es cravatón, que eran tapetes, más bien tejidos como de paja. Y entonces llama la atención, bueno, a mí me llamó la atención como, ¿por qué lo especifica? ¿Por qué hace esa diferenciación? Y lo hace con el único fin de mostrarnos tal vez las dos posiciones sociales que existían en el pueblo. Algunos en sus clinarión, unas camas un poco más de lujo, gente más acomodada, y otros en lechos, cravatón, en unos tapetes. Pero lo más hermoso y especial de esta porción es que Dios sana tanto a ricos como a pobres. Amén. Es gracia común. Dios no hace diferenciación de personas. Y entonces sana a todos los que tienen fe. Para que al pasar Pedro, dice, o al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y esto no es otra cosa que fe.
Fe. Porque si leemos el texto con cuidado, nos vamos a dar cuenta que en ninguna parte de la Escritura dice que las personas sanaban a través de estar bajo la sombra de Pedro. No lo dice, ¿eh? Aunque sí dice que las personas creían que esto pudiera pasar. Fe. Es fe. Si usted lo piensa, una sombra es producida por un objeto que bloquea la luz, pero de ninguna forma es parte de aquel objeto que emite la luz. O sea, no estamos hablando aquí de magia, no es nada de esto. Las personas llevaban a sus enfermos sabedores, convencidos de que podían ser sanados. O sea, con toda certeza. Tal vez era la fe del familiar y entonces decía, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo, agarra y vamos. Mira, todos los días ellos van por ahí, a lo mejor en el camino les gritamos como lo hacían con Jesús y se regrese Pedro, se regrese Juan, tal vez Mateo tenga compasión y si le impone manos. No, tal vez era la fe de ellos que llevaban a su familiar enfermo para que recibiera ese milagro. O tal vez era el mismo enfermo que ya había escuchado y entonces le decía, oiga tía, no sea mala, lléveme al pórtico de Salomón, porque he escuchado que por ahí pasan hombres que Dios usa y tal vez yo reciba el milagro y pueda volver a caminar, o pueda volver a ver, o pueda volver a escuchar, o pueda quitarse esta lepra que tengo. Y entonces era la fe de la persona la que le pedía que le llevara. ¿Y sabe qué? Yo me quedé pensando en esto y tal vez usted y yo somos producto de la fe de alguien más. Tal vez como aquel paralítico, ¿se acuerda? Fueron sus amigos que seguramente platicaron y le dijeron, oye, ¿has oído de Jesús? Sí. Pues ¿cómo ves si llevamos a nuestro amigo? No, pero no va a querer, vamos los cuatro. Vamos los cuatro, lo agarramos y, oye, pero sé que está en aquella, sí, pero está llenísimo, mira, no importa, lo metemos por el techo. Y lo llevaron adelante. Y fue la fe de estos amigos, los que fueron por él, lo llevaron hasta donde estaba Jesús, rompieron el techo, hicieron lo que tenían que hacer, fuera lo que fuera, y lo bajaron hasta ponerlo delante de Jesús. Y tal vez usted y yo somos producto de la fe de alguien más. Alguien que vio nuestra vida reventada, hecha polvo, y comenzó a orar por nosotros. Señor, llévalo a ti. Y estuvo orando y dobló rodilla y pidió por usted y pidió por mí. Y Dios escuchó esa oración. Y por la fe de esa persona o de esa iglesia o de ese grupo, usted y yo hoy estamos aquí. Así pasa. Y esto sucedió en aquel tiempo. Y la gente empezó a sacar a las calles a sus enfermos y los traían cerca de los apóstoles. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos, diga todos eran sanados. Este último versículo nos regala dos paralelismos bien importantes, bien especiales. Número uno, al igual que el Señor Jesús, cuando la gente se enteró que estaba sanando, que tenía ese poder al ser Dios, acudían a Él.
Y entonces apenas se entera, la gente se corrió la voz por todas las aldeas y entonces dice la Biblia que traían gente, acudían a él de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, y dice la Biblia, y de regiones más allá del Jordán, incluyendo Tiro y Sidón. Marcos 3, 7 al 8. Al igual que él, ahora los apóstoles, ahí está el paralelo. Al igual que cuando el tiempo de Jesús, ahora a ellos les comienza a ocurrir la misma cosa, el mismo fenómeno. La gente se entera y dicen, ellos están sanando gente, hay poder, y entonces comienzan a traer a sus familiares, a sus amigos, y los comienzan a traer a las calles. Y dice esta porción, multitudes de gente empezaron a traer amigos, no solo de ahí, sino de otras regiones, de las regiones vecinas. Y este es el primer paralelo que encontramos. Y el segundo paralelo es la sanidad del paralítico. ¿Se acuerdan? Que ya lo estudiamos. Que estaba sentado en la puerta llamada La Hermosa. Esta sanidad provocó al sumo sacerdote y al Sanedrín, ¿lo recuerda? Y ellos expresaron su malestar agarrando a Pedro y a Juan y metiéndolos a prisión. Bueno, ahora va a ocurrir algo parecido. Otra vez, al igual que aquella ocasión que se da el milagro y después los llevan a prisión, ahorita están habiendo milagros, multitud de gente se acerca para ser sanada y entonces hay una reacción de parte del Sanedrín que vamos a estudiar la siguiente semana. Van a ir a por ellos y el último punto que quiero abordar es Lucas termina aclarando que no solo habían enfermos físicamente, como ya comenté, gente que a lo mejor tenía ceguera, tenía lepra, tenía alguna deformación en su cuerpo, paralíticos, ciegos, sordos, sino hace un comentario que habla de atormentados de espíritus inmundos. Y esta categorización la encontramos en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. Mencionan personas que son atormentadas. Es un tema más espiritual. Hablan de ellos en Jerusalén. Hay otras citas que hablan de Galilea. Se menciona Decápolis, no sé si lo recuerda, el endemoniado gadareno. Se habla de fenómenos de este tipo en Samaria, en Filipo, en Éfeso. Pero el resto del Nuevo Testamento no se vuelve a comentar sobre ello, como que guarda silencio sobre este tipo de padecimientos, pero termina con algo especial, y es que ambos tipos de personas eran sanados, todos. Y yo no sé si usted lo ve, pero esto nos deja esperanza. Al día de hoy, si tú vienes a Cristo, si tú te acercas a Él con humildad, reconociendo tu pecado, encuentras perdón. Al día de hoy todavía está su mano abierta. Todavía hay misericordia para todos aquellos que se acerquen con humildad, arrepentidos y le busquen de todo su corazón.